Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de despertar un nuevo día. Gracias, Señor, por todas las personas que se han dado cita este día para continuar con este estudio. Te ruego que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti salga de mi boca el día de hoy. Y que así de esa misma manera, Señor, que en el corazón de mis hermanos pueda caer esta semilla en tierra fértil y dar fruto al 100%. Yo te ruego también, Señor, porque el fruto que ellos den puedan las personas que están a su alrededor disfrutar de él, y que más personas puedan ser bendecidas a través de este estudio, a través de tu palabra. Señor, yo te doy gracias. Te pedimos también por la situación mundial. Te rogamos, Señor, que traigas sanidad a la tierra, que en medio de esta adversidad, Señor, las personas puedan conocerte y su fe pueda aumentar. Yo te doy gracias, Señor. Creemos en que tú proteges nuestros hogares con tu sangre preciosa en los dinteles de nuestras casas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con los milagros de Jesús. De aquí en adelante Jesús estará trabajando en obrar sanidades y liberaciones, aplicando en su máximo esplendor la misericordia. Todo lo que Él habló en el Sermón del Monte, el día de hoy lo está respaldando, lo va a seguir respaldando a través de cada milagro, a través de cada sanidad, a través de cada liberación, a través de su ministerio, de su caminar, a través de sus palabras. El Señor va a estar respaldando con hechos todo lo que Él habló en el Sermón del Monte. Y aquí el Señor comienza un recorrido impresionante de sanidades y liberación. Ahora le tocó a Pedro. Recordamos que Pedro fue llamado antes del Sermón del Monte, cuando Jesús regresó a Galilea porque Juan el Bautista ya había sido encarcelado. Ahí caminando él por el mar de Galilea, Jesús miró a unos pescadores. Entre ellos se encontraba Pedro y lo llamó para que le siguiera. Dice la palabra que Pedro, sin más, soltó todo, soltó las redes, soltó la barca y caminó a Jesús. Recordamos que en aquel tiempo el apóstol Pedro, que todavía no era apóstol, era un empresario, ya que en aquel tiempo él se dedicaba a la pesca. No digamos que quizás un grande empresario, pero él disfrutaba de una empresa pequeña, mediana o quizás grande, en una tradición de pesca, como en el puerto pesquero de aquí en Ensenada o en los puertos pesqueros actuales, donde es muy redituable la venta de los peces, de los pescados. Entonces podemos creer que Pedro no tenía mucha necesidad económica, sin embargo había una necesidad en su corazón y él, ni más ni menos, cuando Jesús le llama, él deja todo para caminar con Jesús. Pedro ya había estado caminando con Jesús, disfrutando de sus enseñanzas, ahora ya en este punto, cuando dice que Jesús entró a la casa de Pedro y estaba la suegra de Pedro enferma. Ya Pedro ya había caminado con Jesús durante un cierto tiempo, disfrutando de sus enseñanzas, mirando cómo el Señor Jesús hacía esos milagros. Muy de cerca Pedro estaba mirando cómo Jesús hacía una serie de milagros impresionantes, cómo las personas, después de haber perdido todo, como aquel leproso que platicábamos la clase pasada, perdió su familia, perdió su dignidad, su identidad. Platicábamos que si nos ponemos en los zapatos de este leproso, él fue apartado de su familia. Qué tristeza. Si él amaba con todo su corazón a su esposa, si amaba a sus hijos, ya no podía abrazar más a sus hijos, ya no podía abrazar más a su esposa, ya no podía abrazar más a sus padres. Sin embargo, llega Jesús y le restaura todas aquellas cosas que había perdido. Y esa es la misericordia de Jesús obrando en su máximo esplendor. Yo me imagino que Pedro tenía la confianza y la esperanza de que Jesús sanaría a su suegra.
No dice que era grave, pero la fiebre sigue siendo, como en aquel tiempo hasta el día de hoy, algo que nos preocupa bastante. Cuando conocemos a alguien que tiene arriba de 38, 39, 40 grados centígrados, sabemos nosotros que se enciende un foco de alerta y hay que atender rápido lo que le está sucediendo a la persona. Así que Jesús, entrando en la casa, se dirige a la mujer y toca su mano, y la fiebre se fue. Y entonces dice la palabra de Dios que esta mujer le servía. Todo esto lo podemos nosotros transportar a nuestra vida, así como cuando estábamos enfermos por el pecado. A fin de cuentas, el pecado es una enfermedad, una enfermedad que padece todo el mundo. Y pues nuestras malas prácticas con las que nosotros nacimos, crecimos, nos desarrollamos, nosotros nos encontrábamos en la misma condición que la suegra de Pedro. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, como estas personas abrieron su casa, ahora nosotros abrimos nuestro corazón y Jesús entra. La segunda cosa que Jesús hace es que Él nos toca. La tercera cosa que Jesús hace es que en el momento en que Él nos toca, somos sanados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como resultado? Debemos de servirle en agradecimiento. Servirle, como la mejor forma de servir a Jesús es ayudando a las demás personas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos personas alrededor que necesitan de Dios, necesitan escuchar de Dios, y la mejor forma de servir a Dios, servir a Jesús, es compartiendo el mensaje de salvación con las personas que nos rodean. ¿Cuántas personas le compartes al día? Hay un predicador que decía que él todo el tiempo antes de dormir siempre pensaba: ¿a cuántas personas le he compartido el mensaje de salvación? Y dice que en una ocasión estaba en el hotel, estaba a punto de dormirse, y que recordó que no le había hablado a nadie ese día. Entonces dice que se cambió, era ya tarde, 9, 10 de la noche, salió y a la primera persona que se encontró le compartió el mensaje de salvación. Entonces regresó al hotel y ya pudo dormir. Qué impresionante es, porque si es así, estamos hablando que a por lo menos 365 personas en un año le hablamos del amor de Dios. Si le compartiéramos en promedio a 2, estamos hablando de 700 personas al año. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros en agradecimiento? Porque Jesús cambió nuestra vida, nos sanó, nos liberó, nos dio una nueva vida como al leproso, y ahora podemos disfrutar de ella. Sirvámosle en agradecimiento a Él. Ahora ya Jesús entrado en este rol de sanación, dice que cuando cayó la noche, que le traían a enfermos, le traían a personas para que liberara, y dice la palabra de Dios que con la palabra el Señor Jesús liberaba y sanaba a todos los enfermos. Aquí la traducción de palabra o la traducción del griego que se utiliza palabra es la misma utilizada en Juan capítulo 1 versículo 1, cuando dice que en el principio era el verbo. Verbo es palabra, que dice que en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Aquí la palabra utilizada es logos. Así que entonces entendemos que Jesús estaba liberando a través de la palabra que nacía del corazón de Dios, por su relación tan cercana que Jesús tenía con el Padre, la cual tú y yo también podemos alcanzar, porque es su palabra que cosas mayores haremos nosotros. Así que no es necesario gritarle a los demonios o gritarle a los chamucos que traiga alguna persona que necesite liberación, o hacer un show como últimamente se ha prestado, donde todo es un drama con el objetivo de exaltar el orgullo del hombre y la deidad de Dios, o el que merece la gloria y la honra, queda en segundo término. Nada de esto hacía Jesús. Jesús únicamente con la palabra reprendía a los demonios y las personas eran liberadas de su cautividad. Lo importante para que un milagro pueda ejecutarse, o que un milagro pueda llevarse a cabo, es la intimidad que tengas con Dios. Aquí Jesús nos muestra una relación impresionante con el Padre, una relación de confianza
Así es que todo lo que le pedía Jesús al Padre, el Padre lo concedía. Cuando hablaban de liberaciones y de sanidades, era algo que se podía palpar. Dice la palabra de Dios que cosas mayores haremos nosotros. Así es que busquemos esa relación, busquemos esa intimidad con Dios, y cuando se presente el momento, vamos a orar por las personas y ellos van a recibir bendición de parte de Dios. Mateo, como platicamos, que el escrito va dirigido a los judíos. No sé si recuerdas que al principio de las clases, al principio del libro, platicábamos que el libro de Mateo fue dirigido hacia el pueblo judío. Entonces Mateo aquí cita la profecía de Isaías 53, que dice en el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí, como te digo, Mateo tenía que hacer referencia a lo que estaba, a lo que soportaba o tenía como soporte las profecías bíblicas que 700 años antes de Jesús Isaías había hablado. Todo esto para que se convencieran de que Isaías hablaba de Jesús y que todo lo que se habló de él se cumplió. Y ahora yo te digo que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no hay nada que si le pedimos con fe Él nos conceda. Él vino a establecer su reino, Él vino a establecer su trono. Ahora nosotros somos hijos del reino. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso habla de ti, de mí, todos los que le recibieron, esto es lo que creen en él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y así con esa posición como hijos de Dios, el Señor nos da el poder para poder orar por los enfermos, para poder orar por los que necesitan liberación, y el Señor nos va a usar a través de estos milagros. Todo esto para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53. Versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos les dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús dedicó su vida a hacer muchos milagros, miles de milagros, sin exagerar. De hecho, Juan el apóstol Juan, en su evangelio, dice que si hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo cuando estuvo sobre la tierra, llenaríamos de libros y libros y libros todo el mundo. Esto quiere decir que Jesús era imparable, Jesús era incansable, Jesús tenía bien definido a lo que venía, lo que quería hacer, el impacto que quería causar en toda la región de Israel, y lo logró. Lo logró de una forma impresionante que después de 2000 años tú y yo podemos disfrutar de una palabra escrita donde podemos ver todas las cosas que Jesús hizo. Y siempre que un gran líder surge, en relación a lo que leímos ahorita de estos dos hombres que se acercaron a Jesús y le dijo que querían seguirle, siempre que se levanta un gran líder, surgen fieles seguidores que se interesan en apoyar su ministerio. Pero también hay quienes se interesan ya que el líder es famoso y se quieren colgar de esa fama. Los escribas, dice la palabra aquí que uno de los escribas vino y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Los escribas eran hombres que transcribían la ley de Moisés, porque no había copiadoras, no había imprentas en ese tiempo, así es que alguien tenía que hacer ese trabajo. Y ellos sabían la importancia de seguir a un gran maestro. De hecho, había un maestro de mucho renombre en aquel tiempo que se llamaba Gamaliel. De hecho, cuando estemos estudiando el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo estudió dice la palabra de Dios, a los pies de Gamaliel. Eso quiere decir que estuvo muy de cerca con Gamaliel. Gamaliel era un hombre de gran renombre en aquel tiempo, uno de los maestros más impresionantes que hubo en ese tiempo. Entonces los escribas eran hombres que transcribían la ley de Moisés, y ellos sabían la importancia de seguir a un gran maestro. Era algo muy precioso y era algo que le daba mucho prestigio a las personas el seguir a un gran maestro. Jesús
era atractivo para los escribas y en particular para este escriba. Y entonces el escriba, cuando miró que Jesús ya se iba, porque dice la palabra de Dios que se subió a la barca y pues tenía que irse porque había mucha gente ya alrededor de él, como que él rápidamente se atrevió a salir de entre la multitud y decirle: Jesús, yo te seguiré. Los escribas se creen que eran hombres de gran privilegio, quizás acomodados económicamente, pero el ministerio supremo de Jesús no radicaba ni radica en este tiempo en las riquezas terrenales. Aquí siempre el objetivo es expandir el reino y presentar la salvación a toda la humanidad, ni siquiera pensar en lucrar con esto, que eso ni te pase por la cabeza. Así que Jesús le dice: los animales silvestres tienen donde dormir, y yo a la verdad estoy trabajando constantemente y no sé dónde me vaya a agarrar la noche. No tengo un hotel de 5 estrellas donde me quede. Como de lo que hay en el camino. Así que si tú estás dispuesto a dejar todos los privilegios de la vida para seguirme a mí, adelante. Sabes que un día yo fui confrontado con esta voz de Dios. Un día, cuando el Señor me dio la oportunidad de ser establecido como pastor, ya casi para 4 años, Dios me dijo: el pastorado es para dar y dar y dar. Y cada día pienso en cómo dar yo. No solamente pienso en cómo dar finanzas, porque pues eso es parte de todo lo que hacemos, ¿verdad? O es parte de lo que nosotros debemos de hacer, tanto como pastores como hijos de Dios, porque el sembrar en las personas necesitadas. Acuérdate que dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: me diste alimento cuando tenía hambre, me cubriste cuando tuve frío. Y dice la palabra de Dios que nosotros le preguntaremos cuándo lo hicimos, y el Señor nos va a responder: por cuanto lo hicimos, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños o de mis hijos, a mí me lo hiciste. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos o que tenemos que hacer como hijos de Dios es sembrar, ¿verdad? Y una de las cosas es en finanzas. Pero no solamente hablo de finanzas cuando Dios me dijo que teníamos que dar, sino yo siempre pienso también en aportar con enseñanzas, con consejos, con oración, con el tratar de estar presente con mis hermanos, con las personas que nos rodean. Y quiero decirte que yo amo mucho la obra de Dios. Quiero hacer lo mejor para Él, y aunque muchas veces me siento corto, sé que Dios sabe que yo trato de hacer lo mejor. Y yo quiero invitarte a que tú des lo mejor de ti para Dios. Ayuda al prójimo, enséñale la palabra, dale un consejo basado en la palabra de Dios. Siempre piensa en cómo dar, y sembrar, y eso te va a llenar de satisfacción y de muchas, muchas riquezas. Se acerca otro y le dice: Señor, yo te quiero seguir, pero deja que entierre a mi padre primero. Esta enseñanza se ha malinterpretado. El joven no habla de que su padre estuviera tendido en el ataúd. La cultura judía establecía que el joven o las personas, los hijos, tenían que cuidar a los padres hasta que ellos murieran. Y una vez que los padres murieran, ellos recibirían la herencia. Eso es algo muy común hasta en nuestra cultura occidental. Aquí la idea es que el joven estaba esperando cuidar de su padre hasta el final de la vida. Se cree que el joven quería cuidar de su padre hasta el final de la vida de su padre para poder recibir la herencia. Recibir esa herencia, y una vez que ya no tuviera problemas económicos, ahora sí iba a poder seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque él ya no se iba a preocupar de lo económico, ya no se iba a preocupar de trabajar. Ahora ya nada más se tenía que dedicar a servir a Jesús. Pero la respuesta de Jesús fue drástica. Dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No lo dijo en esta parte, pero ya Jesús lo había dicho. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, déjame nada más pago mis deudas? Y entonces ya voy a dejar de trabajar los domingos y ya no voy a fallar a la iglesia. O cuántas veces nos hemos querido involucrar en algunas actividades en la iglesia porque
o más bien no nos hemos querido involucrar en algunas actividades de la iglesia porque sabes que te va a requerir tiempo y que ese tiempo tú lo utilizas para hacer tus cosas, y eso es porque le das prioridad a otras cosas que no son de Dios. Y no digo con esto que no se malinterprete, no digo que desatiendas a tu familia, pero sí debe haber un balance donde no nos debemos olvidar que somos siervos de Dios y como tales debemos de hacer nuestra tarea, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, compartiendo el mensaje de salvación. Hay muchas almas, miles y millones de almas que se están yendo a una eternidad sin Jesús, y nosotros como iglesia tenemos que ser esa sal de la tierra, esa luz del mundo, y como dijo Jesús, ¿verdad? Todo aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos, hermanos y todo por causa de Él, no es digno del reino. Entonces aquí el Señor Jesús está confrontando a este hombre y le decía: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. El Señor te invita a dar lo mejor de ti siempre, tus mejores años, tu fuerza, todo esto con el fin de impactar a nuestra generación, convertir nuestra generación en la mejor generación que ame a Dios con todas sus fuerzas, ¿verdad? Aquí Jesús le dijo: sígueme. ¿Tú estás dispuesto a seguir a Jesús? Eso es algo que nos tenemos que preguntar todos los días. Todos los días tenemos que preguntarnos qué tan dispuestos estamos de seguir a Jesús. Muchas veces lo podemos decir de palabra, muchas veces lo podemos compartir con las personas, pero verdaderamente se va a notar cuando nuestras decisiones, cuando nuestro día a día demuestre eso. ¿Cómo estamos demostrando nosotros que verdaderamente estamos más dispuestos a seguir a Jesús que quizás a nuestro sueño personal, que quizás a nuestras metas personales? Mira, la palabra de Dios nos enseña a través de toda la Escritura que cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Él, el Señor se encarga de todas las cosas. Por eso dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. O sea, no te preocupes por tus sueños personales más que por servir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu corazón. Dice la palabra de Dios que confíes en Él y Él hará, ¿verdad? Y verdaderamente eso a mí me ha sucedido en mi vida personal. Las personas que me conocen saben que yo he tratado de poner todo mi empeño y todo mi esfuerzo en tratar de hacer las cosas que respectan al ministerio. Y Dios de alguna manera no me ha dejado, no me ha desamparado, y siempre ha tenido cuidado de que yo pueda hacer muchas cosas que en mi corazón están, que en mi deseo están. El Señor ha abierto puertas de una forma impresionante. Así es que sigue a Jesús, camina con Jesús, tómate de la mano de Jesús, no te dejes llevar quizás por el afán de las riquezas, por el afán de las propiedades, por el afán de querer construir muchas cosas aquí en la tierra, porque aquí todo eso se corrompe. Ya lo mirábamos en el Sermón del Monte, la polilla y el hollín corrompen todo eso. Es mejor hay que hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen. Y dice la palabra de Dios que nadie ha dejado padre, madre, hijos, cosas, propiedades, heredades, que no reciba 100 veces más en esta vida y la vida eterna en lo postrero. O sea, ¿quién paga mejor que Dios? Quiero preguntarte eso. ¿Quién paga mejor que Dios? Nadie paga mejor que Dios. Dios te da una super paga, ¿verdad? Y nosotros únicamente tenemos que amarle a Dios, servirle, caminar conforme a sus mandamientos. De hecho, todo lo que hacemos es para nuestro propio beneficio. O sea, verdaderamente nada de lo que hacemos nosotros, o sea, sin que se oiga mal, le beneficia a Dios. Porque Dios ya es Dios y Él tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera. Pero todo lo que Dios nos pide es que nosotros hagamos misericordia, amemos la justicia y caminemos conforme a su corazón. Y entonces el Señor nos bendice de una forma impresionante. Pero eso no le beneficia a nadie más que a nosotros. Entonces Jesús le dijo a este joven: deja todo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Versículo 23 dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar,
Y se hizo gran bonanza y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Las enseñanzas de Jesús en esta escena es de gran importancia para sus discípulos. Aunque ellos habían mirado muchos milagros y sanidades y liberaciones, ellos nunca se habían presentado ante una circunstancia en que se sintieran que estaban teniendo que debatir entre la vida y la muerte. Ellos se sentían así en este momento porque ellos dijeron: Señor, levántate, despiértate, sálvanos que perecemos. Por lo menos 4 de sus discípulos, de los que iban en la barca, conocían bien el mar porque eran pescadores. ¿Cuántas veces no habían estado en tormentas, en tempestades, en vientos fuertes mientras estaban pescando? Pero esta era una circunstancia diferente. Quizás un poco más fuerte el viento, o quizás la barca, como no era su barca, se movía diferente. Aquí el hecho es que se llenaron de temor y Jesús les tuvo que preguntar por su fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está todo lo que has aprendido? ¿Dónde está todo lo que te he enseñado? O sea, todo el sermón del monte, todos los milagros que hemos hecho, todas las sanidades, todas las liberaciones, todo lo que hemos hecho en el ámbito espiritual, ¿dónde está? ¿Dónde está tu confianza en las palabras que yo he hablado? Recordemos que ellos estaban en una formación. Jesús tenía 3 años para dejarlos, pero sí, listos para el ministerio, para trascender en la humanidad. Jesús estaba teniendo que formarlos de una forma intensiva. Entonces aquí el Señor les tenía que enseñar cómo aplicar lo que ya habían aprendido rápidamente, enseñanza y examen. Esto me recuerda a mí cuando yo hacía exámenes en la universidad y el maestro me ponía un poco diferente a lo que habíamos visto. En la clase lo habíamos visto con naranjas y en el examen lo miramos con manzanas, y ahí ya no le entendía, ¿no? Entonces, cuando ya el maestro ya lo explicaba en la solución, después del examen él resolvía el examen en el pizarrón, y entonces yo miraba la respuesta, la forma como solucionar el problema, y en mi cabeza decía: híjole, sí es cierto, tan fácil que estaba. Entonces yo me puedo imaginar a los discípulos, ya que Jesús calmó la tempestad, cómo ellos estaban pensando: ¿verdad? Es verdad. Él tiene el poder para sanar, Él tiene el poder para liberar, Él tiene el poder para persuadir a través de sus palabras, que son palabras de vida eterna. Ni modo que no tenga el poder para arreglar el clima que es algo tan sencillo, tan superficial. ¿Cómo mi fe faltó en ese momento donde yo debí de demostrar mayor fe? Pues ahora sí que para la otra, ¿no? Para la siguiente prueba. Ahora, esto aplicado a nuestras vidas, ¿cómo sería? Cuando se levantan grandes tempestades, cuando parece que la barca en la que vamos está a punto de quebrarse en pedazos, cuando sientes que vas a morir, solamente recuerda que Jesús está en la barca también contigo. Y tú dices: no, a lo mejor Jesús ya se bajó porque falló. No, Jesús siempre va en la barca. Jesús, desde el momento en que tú decidiste abrir tu corazón a Jesús, Jesús va en la barca contigo. Y Él está ahí, quizás sin hacer ruido, esperando a que tú vayas y le despiertes. Él te ama tanto que a veces parece que está dormido cuando la tempestad arrecia. Y eso únicamente es para ver cómo tú reaccionas ante esa circunstancia. Cuando las cosas se ponen más difíciles, recuerda que estás en tiempo de prueba. Cuando a veces el Señor parece que está en silencio, el Señor está en tiempo de prueba. Pero recordemos la anécdota de las huellas en el mar, las huellas en la arena, que las huellas son de Jesús que nos lleva en los brazos. Que a veces sentimos que vamos caminando solos, pero vamos en los brazos de Jesús. A veces el Señor guarda silencio. Yo no sé si en tu vida en este momento el Señor está guardando silencio. A lo mejor estás pasando tiempos difíciles, a lo mejor estás pasando tiempos complicados. Quizás con la pandemia te has sentido solo, te has sentido desfallecer. Has sentido un futuro incierto en tu vida, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo. Has sentido que vas solo quizás luchando esta batalla. Y no dudo que a lo mejor sientas que tu barco está a punto de quebrarse.
No dudo que a veces te den ganas de llorar, que a veces te den ganas de salir corriendo. No dudo que te pase eso. Pero el día de hoy tú estás escuchando este mensaje para que recuerdes que Jesús está en la barca y que solamente tienes que ir y despertarlo. Y a lo mejor Jesús te va a regañar porque ¿dónde está tu fe? Pero no importa, porque el momento en que tú lo despiertas, recuerdas que Él está en la barca contigo. Y puedes abrazarlo, y puedes recostarte en su pecho, y puedes amarlo con todo tu corazón y decirle: Jesús, aquí está mi vida. Él está siempre cerca de ti. Nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Él siempre nos fortalecerá con su diestra de justicia. Siempre está ahí. Y eso es lo que Dios siempre ha querido hacer a través de la humanidad, a través del tiempo con la humanidad. El Señor, si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, lo único que Dios ha querido es estar cerca del hombre, de su creación. Pero los designios del corazón del hombre siempre son de continuo al mal. Y Dios es tan santo que no puede permitir ni tolerar el pecado. Así es que nos dio una provisión, que es Jesús. Y dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de todo nuestro corazón. Y el arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Así que quiero decirte en esta mañana, Jesús va contigo en la barca. Vamos a salir de esta. Vamos a salir de la que sigue. Vamos a salir de todas, porque Jesús va en la barca. Que Dios te bendiga y te guarde y que tengas un excelente día.